Está aquí el señor ministro de Comercio e Industria, Melitón Arrocha, y don Roberto Brenes, con quienes vamos a conversar para que nos ayuden a entender, porque este tema de la economía es un tema denso, pero al final de la historia, ministro, alguien decía allí de los tuiteros, a la clase media golpeada, pero a mí no me gusta hablar de clase alta y clase baja, pero como que al empresariado sí le está yendo bien. Sin embargo, ayer el CONEP emitió un comunicado que hacía mucho tiempo yo no lo escuchaba. ¿Cuál es la reacción del gobierno frente a este comunicado y qué le podríamos decir a los que dicen que la clase media está golpeada por la situación de la economía? Mire, yo quisiera comenzar por expresar mi preocupación de haber visto a todos los presidentes de una importante representación de empresarios en una conferencia de prensa que yo no veía una así desde la época de la invasión. Y aun cuando entiendo que pueden haber formas muy distintas de apreciar el desempeño y la gestión del gobierno, pues me parece a mí desproporcionado. Y quisiera decir desproporcionado porque tan pronto como el miércoles de la semana pasada, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura le anunciaba al país a través de los medios de comunicación que el índice de confianza al consumidor en una gestión que no tiene nada que ver con el gobierno había alcanzado el máximo histórico. O sea que la Cámara de Comercio el miércoles de la semana pasada le anunció al país que el consumidor, de acuerdo a sus propias mediciones, confía más que nunca en el desempeño de la economía, en una economía que crece, en una economía que tiende a reducir el desempleo, que ofrece la posibilidad ya durante el último año de tener unos alimentos que no tienen un alza tan importante y ciertamente sí, en función de compararnos con el periodo inmediatamente anterior en donde crecíamos en algunos momentos por encima de los 2 dígitos, crecer a 6 o al 7% es un desempeño económico menor. Ahora, la pregunta creo que no es esa, es ¿puede el país crecer a 10%? ¿Es deseable? O la propuesta del gobierno del presidente Varela, que es crecer entre el 6 y el 7% durante los próximos 5 años, que eso genere una tasa de inflación relativamente baja. Y para aquellos que nos ven en los medios de comunicación, la tasa de inflación es que los precios cuando uno va al supermercado no suben de día en día ni de semana en semana, y que la presión que tiene ese trabajador de que con su sueldo le alcance lo mismo y que cuando va al supermercado no le alcanza lo mismo, sino que le alcanza menos, desaparezca. La propuesta del presidente Varela es crecer entre el 6 y el 7%, que va a ser uno de los crecimientos no solo líderes de América Latina, sino del mundo, con un paquete de inversiones en función de ese crecimiento de aproximadamente 20.000 millones de dólares y que nos permita aterrizar suavemente la economía. Pero, don Roberto Brenes, con ese panorama que nos plantea el ministro al introducir el tema, ¿el panameño tiene más plata o menos plata en el bolsillo? Bueno, primero hay que decir varias cosas. La economía definitivamente tiene algunos signos de desaceleración porque, por ejemplo, una de las locomotoras más importantes que ha habido en los últimos 5 años ha sido la expansión del canal. Pero la expansión está llegando a su final. Correcto. Ya la expansión tiene de entre 20 y 30% menos empleados que lo que tenía hace 6 o 8 meses. Y el número se va a ir reduciendo. Otra cosa muy importante es que el empleo que tú pierdes en construcción es un empleo que no es fácil de reemplazar. Tristemente, un obrero de la construcción fundamentalmente es un individuo típicamente con suerte, con primaria, cuyas habilidades están muy limitadas a un sector de muy baja tecnología. O sea, tú mañana no puedes sacar un albañil y convertirlo en un chofer, porque simple y sencillamente hay niveles educativos que no se dan. Entonces ese es un punto muy importante que hay que ver. Yo creo que aquí el problema está alrededor de todo lo que ha estado pasando, más que alrededor del gobierno, alrededor de las alcaldías. Todo el problema que ha habido de la acumulación de permisos de construcción no es un problema del gobierno central, es un gobierno de las alcaldías. En materia de la construcción, puntualmente, bueno, pero por a eso ejemplo, se refiere. Entre Volcán y Renacimiento hay una carretera donde sale el 40% de la producción exportable de este país, que es Renacimiento, Candela, etcétera, y los alcaldes simple y sencillamente no obligan a los vecinos a mantener limpios sus predios en la carretera está llena de palos y todo, simple y sencillamente porque no ejercen una función alcaldicia.
Pero, don Roberto, me está diciendo que la percepción de la economía del país, que tienen algunos, que a lo mejor es percepción y no realidad, o viceversa, es por las alcaldías. No, yo estoy diciendo que parte importante es por las alcaldías, pero ¿qué pasa? Con cada cambio de gobierno, algo que también yo creo que debemos mirar, que hay que reestructurar el gobierno. ¿Por qué yo tengo que volver al registro, a la NATI, a pedir un certificado nuevo porque el director cambió y no vale la firma del director viejo en un documento que se emitió hace 6 meses pero que no se completó el trámite? ¿Por qué tengo que empezar desde cero el trámite? ¿Por qué todos los trámites? Yo entiendo que hay un montón de desconfianza, pero yo creo que el gobierno se debe organizar. Y eso se proyecta sobre el movimiento de la economía. Bueno, claro, porque el presidente quiere 20.000 millones de dólares de inversión. Si no salen los permisos de construcción, ¿a dónde va a salir la inversión? Si no puedo titular el terreno para hacer algo, si no puedo tener el permiso de agua que me tiene detenido el ANATI o el ANAM hace un año porque no tienen carro para ir a hacer la inspección ocular del tema ecológico, ¿dónde va a salir la inversión? O sea, estamos hablando de las cosas chiquitas. Esto es como un dique que se va llenando de cositas chiquitas y cuando se rompe, como pasó ayer cuando el canal produce un comunicado como este, por supuesto, entonces. porque simple y sencillamente es una serie de cosas, y debo decirlo, y no lo digo en ánimo de una crítica política, sino que yo creo que eso de ir y coger a los copartidarios para meterlos en puestos donde no tienen la menor idea de qué están haciendo es uno de los daños más grandes. Y los panameñistas, los anulfistas, no son exactamente el partido donde tú tienes una gran cantidad de técnicos que puedes traer al gobierno, como podrías, digamos, decir del PRD. Entonces, tú te encuentras con unos vacíos administrativos enormes. Ministro, pareciera en la versión de Roberto Brenes que es un poco de dinamizar el proceso de toma de decisión, tal vez. Mira, yo quisiera comenzar, yo creo que por el tema de fondo. Sí, yo creo que Roberto Brenes en algunas de las cosas que ha mencionado tiene razón, pero no creo que son cosas que son particularmente del monopolio de este gobierno. Yo creo que son características que son de todos los gobiernos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que veníamos con una tasa de endeudamiento descomunal, comprometiendo el futuro de los panameños que vienen, panameños que no han nacido, y que el gobierno del presidente Varela ha decidido ponerle un alto, ser más responsable, no solo al endeudamiento, es a las obras que vamos a ejecutar. Porque antes el proceso, desde la concepción a la decisión de la ejecución de la obra, demoraba exactamente lo que demora el pensamiento a salir por la expresión verbal del presidente anterior. Ahora las decisiones son un poco más moderadas, son más consultadas, que impidan que hoy nos planteemos que hay una ciudad hospitalaria que nadie sabe qué se va a hacer con ella, que está justo al lado de uno de los más grandes mercados de abastos, que sanitariamente pues es una contradicción a más no poder, y ese tipo de cosas, por supuesto, la planificación toma un tiempo. Por el otro lado, yo creo que nadie en el país, por más que a todos nos guste crecer y a todos nos guste ganar dinero, entiende que seguir creciendo a tasas de 2 dígitos es razonable de mediano y largo plazo y que el gobierno tiene que moderar sus tasas de crecimiento. Pero, ministro, entendiendo eso, y varias personas, incluyendo el propio Roberto Brenes, en ocasiones anteriores nos los ha explicado que sí, la noticia buena de 2 dígitos, pero habría que tener cuidado con aquello. Pero entendiendo eso, voy al detalle y me baso en el comunicado del CONEP de ayer. Por ejemplo, yo entiendo, llega Melitón Arrocha al Ministerio de Comercio y yo entiendo y dice, párame todo que quiero revisar qué es lo que yo estoy recibiendo. Eso es lo que responsablemente cualquier ministro, cualquier director de institución hace. Pero ellos dicen en su comunicado que hay una cantidad de cuentas por pagar que no se están ejecutando y que en virtud de eso se le está ocasionando un impacto a la empresa privada. Yo no creo que un ministro le tome 10 meses o un director revisar todas las cuentas que tiene allí. O sea, esta cuenta, mira, este servicio no se prestó, este sí se prestó, esto tiene sobreprecio, vamos a negociar. Sí, pero, digamos, aterricemos en la realidad, no en la percepción. De acuerdo a estadísticas del propio Ministerio de Economía y Finanzas, en donde ellos habían admitido y habían recibido la crítica de que tenían aproximadamente 1.200 millones de dólares en cuentas por pagar, el propio Ministerio de Economía y Finanzas anunció en el día de ayer que ya se habían satisfecho obligaciones por el orden de los 1.000 millones de dólares, que es dinero fresco que acaba de entrar en la economía. Ellos también han dicho, en conjunto con la Presidencia de la República, que todavía hay 400 millones de dólares de proyectos en riesgo. Y es que le voy a decir, durante la administración anterior,
las cosas que se hicieron al margen de la ley lo hicieron contractualmente muy bien. Y entonces ahora le representa al gobierno la responsabilidad de deshacer cosas que jurídicamente pudieran tener validez, pero que todos evidentemente encontramos que hay un latrocinio no solo a los intereses del Estado, a los intereses del país, de los contribuyentes, de todo el mundo. Entonces esta es una gestión que no es sencilla. El presidente ha planteado en el último Consejo de Gabinete que las gestiones de aquellas obras que estuvieran en riesgo, donde se hubieran encontrado indicios importantes de malos manejos administrativos e incluso de peculado, en vez de que continúe en la cartera de los ministros, que le está tomando un tiempo importante de parte de su ejecución, que eso se traslade a una entidad especial cuya única responsabilidad va a ser un pequeño, o no tan pequeño, un bufete, un despacho de abogados dentro del gobierno para hacerle frente a todas estas Yo sé de empresas, obviamente, de empresas grandes que ya están deshaciéndose de parte de su personal o parte de su activo porque dicen que la deuda le deben tal cantidad de dinero que no resisten, no pueden financiar eso. Ahora, en el medio de esto, quiero preguntarle por Barro Blanco, porque también hablaron de seguridad jurídica. Y esa palabra para mí sí es gruesa, pesada, fuerte, cuando a un gobierno le dicen, hey, cuidado con la seguridad jurídica. Pero antes de eso, creo que nuestro compañero Mitre tiene opiniones encontradas sobre la economía del país. Don Alfredo Mitre, buenos días. ¿Qué nos tiene por allá? Sí, ¿qué tal, profe? Y a todos los amigos televidentes, así es. En unos recorridos que hemos hecho por este lugar donde nos encontramos en el área de Caledonia, hemos salido a preguntarle a las personas cuál es su percepción en cuanto a la economía. Muchos nos dicen no saben qué es el tipo de los grados de inversión, la deuda, etcétera. Ellos básicamente lo ven reflejado en los ingresos al hogar. Vamos a escuchar lo que nos dicen algunos panameños en este sondeo. Mal. ¿Por qué? Porque no ha bajado nada la canasta básica, todo está caro y bueno, seguimos en la misma. ¿No siente la mejora en la economía en su hogar? No, para nada, no alcanza el dinero, no alcanza. Está peor que antes. ¿Por qué? No sé, todo está muy harto, usted ve. El pollo 1.20, el arroz $3, una bolsa de 5 libras. Está todo por la nube, está peor que antes. ¿Y los ingresos a la casa? Igual está. Bueno, en el hogar los ingresos no son satisfactorios. Falta, la canasta básica está muy alta. Los precios de la canasta básica están muy altos. No ha mejorado nada porque esto está peor cada día más, cada día va quedando peor. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo siente usted que la economía no mejora? Porque no se ve, uno sale, uno cobra y ese otro día ya no tiene un centavo porque todo está más caro. Estas son solo algunas reacciones de algunas personas que hemos encontrado y que hemos abordado para conocer su opinión en cuanto a su percepción en el tema económico nacional. Sin embargo, obviamente esto da para mucho más análisis, pero sí nos da una pequeña a los ciudadanos en las calles respecto al tema. Regresamos con ustedes, compañeros, y más de esta entrevista. Adelante. Gracias, don Alfredo Mitre, muy amable. Pero Roberto Brenes, eso lo quiero preguntar también a su momento, o sea, ¿cómo decirle a ese panameño, hombre o mujer común y corriente, de a pie, como le dicen algunos, que la economía, cómo está, si le alcanza, si no le alcanza la plata, si tiene más plata en el bolsillo, si siente que los precios están más caros porque el sueldo es el mismo? Yo nunca los he oído decir que la plata le alcanza. Además, si tú me entrevistas a mí, yo voy a decir que mi plata tampoco me alcanza. O sea, yo creo que el tema ese es un tema recurrente, pero tenemos que ver los factores grandes. Yo creo que hay que destrabar un poco de todos los problemas que hay. Yo no quisiera ver el gobierno dejando de hacer lo que está haciendo para redimir la justicia. Y si el Contralor se está tomando su tiempo para revisar contrato por contrario, que bien sea, pero que ponga una fuerza de tarea paralela para ir resolviendo los temas que van llegando. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es coger todos estos malos proyectos y meterlos en un solo proyecto y liberar a los ministerios y liberar a las instituciones para resolver lo que viene cada día, porque si Juan Carlos Varela quiere hacer este país con una tasa de crecimiento de la que él dice sin deuda, evidentemente tiene que depender de la inversión privada directa.
Dos elementos, don Roberto Brenes. El CONEP planteó ayer seguridad jurídica por el tema Barro Blanco, por cancelación de concesiones, y también planteó ayer el componente puntual de Barro Blanco. ¿Cómo analiza usted esa parte? Yo no tengo muchos elementos de Barro Blanco, pero yo entiendo que yo hubiera hecho la cosa diferente. Yo hubiera dejado la obra andando y hubiera seguido negociando. El hecho de parar la obra y el gobierno casi que apoderarse de la negociación, yo creo que mandó la señal equivocada al respecto. Yo creo que eso es un tema relativo de debatir, pero yo no lo veo como que ese fue, sino que eso fue como ellos mismos lo dicen, no la gota que rebasó la copa. Hay un problema que a mí me preocupa mucho y ya ha estado empezando a salir, que es que aquí hay una ley que le da jurisdicción coactiva a prácticamente cualquier funcionario en el gobierno. De una ley de contrataciones públicas, que te voy a citar exactamente el nombre de la ley, donde el alcalde de Donoso puede mañana contratar con un tipo y no le gustó el contrato, tiene a hacer jurisdicción coactiva. Quiere decir que va por fuera del sistema judicial, agarra lo que le da, secuestra por encima de todo, y el único recurso legal que tiene el contratante es ir a la sala tercera de la Corte. O sea, yo pongo mis jueces, yo pongo mis términos. Veo que Roberto Brenes insiste nuevamente en el tema y que parece, ministro, que como que se impone también una revisión integral del Estado y modernizar las instituciones, pues, dinamizarlas. El CONEP también se quejó de que el gobierno, el presidente Varela había prometido que no iba a haber nuevos impuestos y hay nuevos impuestos, dijo el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, a ver, yo quisiera hacer alguna referencia a las entrevistas que han hecho en son de percepción que han precedido a este bloque, y es básicamente que lo que está diciendo en su comunicado la Cámara de Comercio de una encuesta que realizó Ipsos es que la confianza del consumidor en la economía, tanto inmediata como la que él prevé del corto y mediano plazo, ha alcanzado su récord histórico. O sea, nunca antes el consumidor había sentido más confianza en el desempeño económico que el que sentía, por lo menos al miércoles de la semana pasada, que por palabras de la propia Cámara de Comercio, en función de un estudio de Ipsos, salió haciéndole al país. Enfatizo, esto no es una gestión del gobierno, los números no los produjeron el gobierno, el comunicado no fue de la manufactura del gobierno, esto es un comunicado, entiendo yo, de la Cámara de Comercio sobre un estudio de Ipsos. Entonces, la percepción, digamos, que tiene la Cámara es un poco compartida por el gobierno de la República de Panamá, que hay temas pendientes, sí, y los habrá en este gobierno, los habrá en el que viene y en el pasado. Todo basado siempre sobre la premisa de ser correcto en la gestión de la cosa pública, ser transparente y compartir información, y por supuesto, habrá ocasiones en que el gobierno se equivoca. Con respecto al tema de Barro Blanco, porque seguridad jurídica no quiere decir que se hace lo que alguien quiere, sea ese quien sea, sino que se sigue la norma. Bien. Y entiendo que la Autoridad Nacional del Ambiente, en ese momento, hoy Ministerio del Ambiente, fue a la obra, verificó el cumplimiento de las normas ambientales y en función de su legislación indicó que había me preocupa al final de la historia, pues, y eso es tema para otra posible invitación a ustedes dos y a otros más, pendiente para el gobierno del presidente Varela. Irán es un tema que hay que afrontar. Importantísimo. Pendiente el tema de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Así es. Impostergable. Pareciera que es impostergable, pero no estoy escuchando a don Roberto Brenes todavía el ambiente para el debate nacional sobre un tema que se nos está viniendo encima, nos advierten usted mismo, entre otros, que se nos está viniendo encima y tenemos que abordarlo. Y se va a requerir de un liderazgo, tanto del gobierno como de la Administración de Seguro Social y de otros actores para abordar ese tema. Ahí nos la estamos jugando todos los que estamos aquí. Y los más viejos como yo también. También. Yo nada más quería terminar diciendo, yo creo que es una buena oportunidad para que en este gobierno, porque las crisis, como dice la palabra, también son una oportunidad. Una oportunidad, así es. Que se pueda reestructurar el gobierno, que se vayan Parece acabando que estos problemas de que todos... Aquí hay 198.000 empleados públicos. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos hacer las cosas bien?
y usarlos todos, pues, ya es que hay que usarlos. Yo creo que hay Bueno. de más, pero... Le agradezco a Roberto Brenes el habernos podido acompañar la mañana de hoy para ayudarnos a entender este tema, al igual que al señor ministro de Comercio e Industria por darnos la versión y la reacción del gobierno a este comunicado que se dio en el día de ayer. Gracias a ambos, muy amables. Muchas gracias.